En nuestro itinerario en el Carrizal nos encontramos con muchísimos lugares con mucha importancia histórica, pero de gran valor etnográfico. Si comenzamos en la huerta del obispo, nos encontramos en un sitio ubicado en pleno barranco y justo junto a un camino, el Camino Real, que luego posteriormente se le denominó como el Camino del Conde. Si hacemos hincapié en nuestro recorrido, en lugares en los que le daremos importancia al encuentro social, este es uno concretamente, puesto que aquí se reunían muchísimos vecinos que pues se trasladaban desde el municipio de Telde camino hacia el sur de la isla de Gran Canaria. Otro de los puntos también en la zona es la Casa del Obispo. La Casa del Obispo junto con la huerta llegaron a denominarse Huerta y Casa del Seminario. Otro punto de encuentro social, pero en este caso de sacerdotes, puesto que esta casa, de gran importancia arquitectónica con sus techos a dos aguas, era la residencia de los mismos, al igual que un lugar donde se guardaban objetos sagrados de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso de Carrizal. Si estos lugares y concretamente este camino, como les dije, el Camino Real, y que posteriormente fue llamado Camino del Conde, hablara, nos contaría muchísimas vivencias, experiencias e historias de todas aquellas personas que transitaban por él. También es de nombrar el pozo de la Esperanza, muchas personas se acercaban a él a recoger el agua, que tenía ese poquito de dulzor, ese gas que enamoró a muchísima gente, antes y ahora. Continuando con el Camino del Conde y haciendo una vista en 360 grados, este punto en concreto nos llama a hablar de edificios que realmente acogieron a encuentros sociales. Justo el edificio de don Rafael Martel, las dos únicas escuelas que habían en la zona de Carrizal, que aunque estaban muy apartados en aquel entonces, marcó historia dentro del grupo escolar de niños. Si girábamos a la derecha, lo que hoy en día tenemos este bloque de edificios, si ese solar hablara, nos hablaría de los almacenes de Mr. Pitcher. Esos almacenes eran otro de los puntos importantes de encuentros sociales. ¿Por qué? Porque ahí sí que venían muchísimas personas de diferentes municipios de la isla, del norte, del centro, a trabajar en los almacenes. La mano era eminentemente femenina y su labor concretamente era la de clasificar, la de apartar y empaquetar esos tomates. Era una labor muy dura, pero a pesar de ello, y sabiendo que iban a trabajar hasta altas horas de la madrugada, preferían incluso cambiar su labor de la labranza a unos contratos como aparceros, sabiendo que iban a conseguir su sueldo a final de mes. Yo recuerdo de pequeña que incluso lo más que me atraía era verlas, a esas chicas jóvenes, verlas llegar hasta los almacenes de bracillos una con otra. Por eso les digo que era sobre todo de mano femenina, eminentemente femenino, y que sacaron adelante con muchísimos sacrificios a esas familias. Si nos giramos a la izquierda, vemos al fondo el Molino de los Peña. Actualmente está un poco estropeado, pero realmente es una joya arquitectónica, puesto que nos muestra todavía ese legado hidráulico de importancia que tiene el municipio, puesto que era uno de los 8 que molían el gofio. ¿Quiénes se reunían? ¿Por qué como encuentro social e importante? Porque en su exterior siempre se reunían muchísimos vecinos que se contaban sus historias, sus experiencias, y alguno que otro de esos molineros llegaron a ser personajes muy populares en el municipio.
Continuando con el camino del Conde, nos encontramos con un cruce de gran importancia, porque era el único cruce en el que la gente se encontraba en sus caminos, bien desde la costa hacia Ingenio o bien por el camino del Conde para seguir hacia la plaza y a la zona de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso. Juan Martel Alvarado, tal y como se denomina en esta calle, era sacerdote e incluso fue alcalde del municipio. En esta calle, ese edificio, también escuela de niños, era también de gran importancia. Muchas personas, muchos de esos alumnos recuerdan una serie de anécdotas tales como que era la única comida que recibían al día, era ese gran caldero que se cocían en la propia escuela. Otra de las anécdotas era que le dolía a los niños, le dolían los pies porque decían, oye, es que he heredado los zapatos de mi hermano y me duelen muchísimo los dedos. O simplemente el que unos niños veían que otros podían borrar con una goma, con una simple goma, y ellos decían, jo, se nota que son pudientes porque yo tengo que utilizar la miga de pan para poder borrar. Son anécdotas que forman parte de un colectivo, de un encuentro, de una reunión social que marcó muchísimo la historia de muchos de nuestros carrizaleros y de mucha gente de muchísimos lugares. Ya adentrándonos en el corazón, en pleno corazón del centro histórico del Carrizal, nos encontramos con la calle Tornagolosa. Realmente es curioso su nombre, pero es un sitio en el que también hubo un encuentro social al aire libre. Muchísimas personas se acercaban hasta aquí, porque aquí se distribuía el agua de la heredad principal de Carrizal, la cual se dirigía bien hacia Las Rosas, bien hacia La Hoya. Por lo tanto, aquí incluso se compartían también otro tipo de historias más relacionadas con el agua, con los repartos de tierra, más en cuanto a la agricultura y los repartos del agua de las mismas. También nos encontramos con un edificio que se le denominaba Sociedad de Unión y Recreo. Esta sociedad, bueno, en general todas las sociedades formaban instituciones culturales muy importantes y hasta aquí se acercaban muchísimas personas para demandar, simplemente para buscar alternativas culturales y otras actividades que pudieran fomentar lo que es el recreo. Otro de los puntos de encuentro de reuniones sociales que había que en aquel entonces y que, bueno, que a día de hoy esos edificios, simplemente con mirarlos, hablan por sí mismos. Adentrándonos y continuando en el corazón del casco histórico de Carrizal, nos encontramos con otro edificio emblemático que fue en su momento escuela. Otro de los puntos de carácter social nos lo encontramos justo delante de la casa del que fue don Luis Rivero Luzardo. Esta persona era, digamos que una persona que supo ganarse a muchísima gente, no solo por su profesión como practicante y como cronista, sino también una persona que supo realzar las actividades culturales, fomentaba el teatro, fomentaba las fiestas, la elección de la reina, los coros, el Belén viviente. Esta casa realmente por su fachada y tal como estamos viendo incluso ahora, llamó muchísimo la atención al Cabildo de Gran Canaria, concretamente al Patronato de Turismo. Por su decoración recibió muchísimos premios durante muchos años, pero para el objetivo que estamos ahora cubriendo fue un centro de reuniones permanentes de aficionados y actores.
Nos encontramos ahora mismo en el punto neurálgico del Carrizal. Nos encontramos justo delante de la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso y en la plaza del mismo nombre. Como todo punto neurálgico, es un sitio de encuentro, de reuniones y sobre todo de celebración de un fervor que lleva años en la historia. Muchísima gente se reunían en este espacio y se reúnen a día de hoy simplemente para celebrar unos encuentros en cuanto a actividades relacionadas con la iglesia, con actividades culturales, deportivas, pero sobre todo con el mismo fin de compartir unas experiencias, unas historias y simplemente una alegría en días en concreto en el que este punto de encuentro nos llama a estar aquí. Justo en la trasera también hay que mencionar, y sin abandonar este punto importante, lo que el día de hoy es el salón parroquial. Estuvo ubicado el primer cine de Carrizal. Si antes comentábamos que estábamos en la misma fachada de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso, ahora nos encontramos en plena plaza que lleva su mismo nombre, Plaza de Nuestra Señora del Buen Suceso. En ella, en este lugar, se ubicaba un antiguo reloj y los carrizaleros han luchado siempre por mantener viva la heredad principal y mina de Carrizal por su contribución en el desarrollo de este pueblo. Y esta zona lo marca como tal. El templo de Nuestra Señora del Buen Suceso tuvo su origen en una ermita edificada hacia 1658 para satisfacer las necesidades espirituales de los vecinos. Dada la lejanía de la iglesia parroquial, entonces en Agüime, y de la ermita del Ingenio, su construcción y dotación se debió especialmente a la iniciativa del capitán Juan Ambrosio Betancor con la colaboración de otros hacendados del Carrizal, recibiendo para el culto ornamentos y mantenimiento, un día de agua, tierras y dinero. Allá por la década de 1690 se reconstruye una parte que se había derrumbado y se termina el campanario. Por 1782 se le añadió una capilla al fondo. Avanzado ya el siglo XIX, presentaba un acusado deterioro, por lo que tuvo que ser reconstruida en 1872 la nave actual hasta llegar al crucero. A principios del siglo XX fue ampliada añadiéndose las dos capillas laterales y la mayor empleándose en su construcción las modernas técnicas del hierro y del hormigón, rematándose con el campanario hacia el año 1927. El hecho de que se construyera en diferentes momentos se refleja no solo en el empleo de las diferentes técnicas constructivas, sino también en el uso de elementos tomados de diferentes estilos, el neoclásico, el neogótico, etc. Por ello, estilísticamente, resulta un conjunto ecléctico. Segregada de las parroquias de Nuestra Señora de Candelaria y San Sebastián, con jurisdicción territorial en la zona baja de los municipios de Ingenio y Agüime, fue elevada a la categoría de parroquia por auto del obispo José de Cueto y Díaz de la Maza, el 29 de diciembre de 1906, iniciando sus funciones el 27 de enero del año siguiente. En su interior se guardan varias obras de arte de mucho interés, como el retablo mayor, el barroco de transición al neoclásico de 1784, las imágenes de San Roque y San José atribuidas al escultor gran canario José Luján Pérez de 1793
y la de Nuestra Señora del Buen Suceso, que es una pieza genovesa traída en 1792, además de otras imágenes de datación más reciente. No podemos abandonar esta hermosa zona sin llegar a este edificio que de por sí solo nos habla. Estamos ante la Sociedad Cultural, Deportiva y Recreativa El Carrizal, que ya ha cumplido más de 100 años. Sus edificios nos hablan de una verdadera historia digna de contar. Esta institución ha sabido mantener sus historias y añoranzas de quienes la disfrutaron con sus bailes, entretenimientos deportivos, torneos de ajedrez, biblioteca, etc. En la actualidad, la gastronomía que se brinda en su interior sigue captando la esencia del edificio.